Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en todas las conversaciones sobre educación, sobre todo en la universidad. ChatGPT y estas inteligencias artificiales generativas. La cosa ya no es si se usan, sino cómo están de verdad cambiando la forma de aprender y de enseñar. Así es. Y más allá de los titulares, que a veces son muy de blanco o negro, tenemos la suerte de contar con una mirada muy desde adentro, ¿no? Gracias a un estudio súper completo, una tesina de grado de la Universidad Tecnológica Nacional, allá en La Rioja, aquí en Argentina, nos da como una radiografía local. Exacto, no es la típica encuesta rápida. Este análisis ve las perspectivas de todos, estudiantes, profes, hasta directivos, y sobre cómo están viviendo esto del chat GPT en carreras técnicas bien específicas, tecnología educativa, programación, higiene y seguridad. Así que hoy, pues nuestra misión es desmenuzar qué nos dice este estudio, ver qué onda con las oportunidades, los retos, las tensiones que genera la IA en la vida universitaria real. Una misión bien necesaria, la verdad, porque entender qué pasa ahí, en La Rioja, nos puede dar pistas de cosas que están pasando más en general en la educación superior. A ver, empecemos por ubicar dónde estamos. Hablamos de la UTN, la Facultad Regional La Rioja, una universidad con un perfil muy tecnológico, ¿no? Que forma gente para áreas que, pues, están sintiendo estos cambios de IA de primera mano. El estudio se centró, como decías, en tecnología educativa, programación e higiene y seguridad. Carreras diferentes entre sí. Claro, la relevancia es total. Están preparando profesionales para un mundo laboral que ya cambió o está cambiando por la IA. Y fíjate qué interesante la metodología que usaron. No solo encuestas, sino también entrevistas a fondo con directivos y, esto es clave, grupos focales. Ahí hicieron actividades prácticas para ver cómo afectaba realmente habilidades como el pensamiento crítico, la autonomía, una mezcla de métodos muy sólida, la verdad. Perfecto. Vayamos al meollo. Empecemos con los estudiantes. ¿Qué dice el estudio? ¿Usan ChatGPT? La respuesta corta es que sí, pero ojo, no todos por igual. Se usa bastante más en carreras como tecnología educativa y programación. Tiene lógica, ¿no? Por la afinidad con la tecnología. En higiene y seguridad, según los datos, es menos común. Ahí ya tienes una primera diferencia. ¿Y para qué lo usan más? Es como tener un asistente personal sábelo todo. Pues mira, los usos más comunes son muy prácticos, quizá lo que uno esperaría. Buscar información rápido, sacar ideas para empezar un trabajo, hacer resúmenes de textos largos. Lo usan menos para cosas más complejas, como desarrollar código muy avanzado de cero o escribir análisis académicos muy originales. Pero fíjate, más del 60% dice que es bastante útil, o sea, sí le ven un valor práctico claro. Ese bastante útil suena bien. ¿Qué beneficios ven ellos concretamente para decir eso? Lo primerito que mencionan, ahorrar tiempo. Muchísimo. También lo ven como una guía para arrancar, para no quedarse con la hoja en blanco. Y claro, el acceso rapidísimo a un montón de información. Son beneficios muy enfocados a hacer más eficiente el estudio, ¿sabes? Pero seguro que no todo es miel sobre hojuelas. Me imagino que también hay preocupaciones, dificultades. Uy, sí, definitivamente, y son preocupaciones serias. La barrera número uno que mencionan, y esto es importante, es el miedo a caer en plagio. Casi la mitad, un 47%, lo señala. No es poca cosa, ¿eh? Indica que sí piensan en la integridad académica. Y pegadito, con un 45%, está la dificultad para hacerle buenas preguntas, lo que ahora llaman prompting. Se dan cuenta de que para sacarle jugo hay que saber preguntarle, no es nomás teclear y ya. Eso último me parece clave. Sugiere que no lo ven como una maquinita mágica de respuestas perfectas, sino como una herramienta que, bueno, hay que saber usar. Y eso se ve en la confianza que le tienen. Totalmente. No es una confianza ciega para nada. La mayoría de los estudiantes encuestados se siente algo confiado o incluso neutral sobre qué tan precisas son las respuestas. Hay como un escepticismo sano, ¿no? Saben que la información hay que checarla, contrastarla. No es un oráculo infalible, sino un asistente que puede ser útil, pero que se equivoca. Eso habla quizás de cierta madurez digital o al menos de cautela.
Y aquí viene un dato que la verdad me llamó mucho la atención al leer el estudio. Un 42.6% de los estudiantes dice que le dedica menos horas al estudio desde que usa ChatGPT. ¿Cómo leemos eso? ¿Es pura eficiencia ganada o es el principio de una dependencia preocupante? Esa es la pregunta del millón. Y el estudio no da una respuesta tajante, pero sí plantea justo esa disyuntiva. Podría ser que optimizan tareas repetitivas y les queda tiempo para pensar más a fondo. O podría ser que están reemplazando el esfuerzo mental propio por la respuesta rápida de la IA. La línea es súper delgada y seguro varía mucho de estudiante a estudiante y de tarea a tarea. Es un punto crítico que hay que mirar con lupa. Y para ponerle más sabor al caldo, resulta que la mayoría de los estudiantes, un 51.1%, percibe que sus profes tienen una actitud positiva hacia el uso de la herramienta. ¿Será cierto? ¿Empata con lo que dicen los docentes? Bueno, esa percepción de los estudiantes es fascinante, porque cuando ya ves los datos directos de los docentes, el panorama se llena de matices y yo diría de tensiones ahí medio escondidas. La visión desde la cátedra es bastante más compleja. A ver, entremos entonces a esa visión docente. ¿Qué tan familiarizados están con ChatGPT y estas cosas? La mayoría, un 72.8%, sí conoce la herramienta. Y en general, se sienten competentes usando tecnología en su trabajo. Reconocen que puede ser útil para los estudiantes. Mencionan ventajas parecidas a las que ven los alumnos. Ayuda para escribir, acceso a info, generar ideas. Hasta ahí parece que van en la misma línea. Pero me imagino que aquí es donde entran las preocupaciones grandes, las pedagógicas. Exactamente. Ahí sí. Las preocupaciones son importantes y son las mismas que se discuten en todo el mundo sobre IA en educación. La número 1, pero por mucho, es el plagio. Cómo detectarlo, cómo prevenirlo. Le sigue muy de cerca la posible dependencia tecnológica que puede generar en los chavos, ¿no? Que quizás se atrofien habilidades básicas. Y claro, la preocupación por si la información que da ChatGPT es confiable, si es precisa, porque puede llevar a errores graves si no se revisa bien. Son alertas muy serias, claro, desde quien tiene la responsabilidad de formar. Ahora, si ven potencial y conocen la herramienta, la están usando activamente en sus clases. Aquí es donde está la brecha grande. Los datos del estudio dicen que pocos profes, solo un 27.3%, usan ChatGPT seguido en su trabajo docente específico. O sea, lo conocen, chance lo usan para cosas personales, pero no lo están metiendo de lleno en cómo diseñan sus clases o sus evaluaciones. ¿Y por qué no? Si una parte importante, el 45.5%, reconoce que estas herramientas les obligan a adaptar sus clases, parece que saben que necesitan cambiar, pero como que no lo hacen. La respuesta que sale con más fuerza del estudio es clarísima y bien fuerte. Falta de formación específica. Un impresionante 81.8% de los docentes encuestados dice que no ha recibido ningún tipo de capacitación formal sobre cómo usar la inteligencia artificial en la educación. Más de 8 de cada 10. ¡Wow! Es enorme esa cifra. Y explica muchísimo. No es que no quieran entonces. Al contrario, el estudio también muestra que la gran mayoría de esos docentes sí quiere capacitarse. Hay un interés real y una demanda clara de formación en esto. No es resistencia al cambio porque sí, sino que les faltan herramientas, conocimientos para enfrentar ese cambio de forma, pues, pedagógicamente sólida y segura. Quieren hacerlo bien, pero no saben bien cómo. Tiene todo el sentido. Entonces, su idea general es que ChatGPT podría ayudar a los estudiantes, pero no solito. Precisamente, la condición que ponen es clave. Con guía docente. Ven a la IA como una herramienta que necesita que alguien la medie, la oriente, que el profe ponga un marco de uso. No creen eso de dejar a los estudiantes solos con la máquina. Y esto conecta directo con otra demanda fuerte. Un 63.6% está totalmente de acuerdo en que hacen falta políticas institucionales claras sobre cómo usar estas herramientas. Quieren reglas del juego claras. Entonces, para los docentes, los dos grandes atorones son falta de capacitación y falta de lineamientos claros de la universidad. Sin eso, pues sienten que integrar la IA es un caos, riesgoso y que cada quien hace lo que puede. Exacto. Es un llamado de atención fuerte a que la institución tiene que responder de forma más estructurada, más proactiva. No basta con que la tecnología exista y ya.
Hablemos justo de esa respuesta institucional. El estudio también entrevistó a gente clave, al decano y al director de carreras a término de la UTN La Rioja. ¿Qué piensan ellos desde la gestión? ¿Están en la misma sintonía que profes y estudiantes? La visión desde arriba, digamos, es en general positiva sobre el potencial de la IA. La ven como una herramienta complementaria, sí, muy poderosa, pero remarcan mucho que necesita supervisión humana, insisten en que no reemplaza el sentido común, el análisis crítico del estudiante, ni el esfuerzo mental que implica aprender de verdad. ¿Y ven cambios en el rol del profe, por ejemplo? Sí, sí ven la IA como algo que va a transformar todo, que no hay vuelta atrás. Piensan que va a cambiar el rol del profesor, que ya no será solo transmitir información, sino más bien ser un facilitador del aprendizaje, un guía para buscar y validar información, un curador de conocimiento. Una visión bastante alineada con lo que se dice a nivel global, ¿no? Suena lógico en teoría, pero ¿reconocen los obstáculos prácticos para llevar esa visión a la realidad ahí en La Rioja? Aquí es donde se nota que tienen los pies en la tierra. Son bastante realistas con los retos. Mencionan directamente problemas estructurales, como la conexión a Internet, que en la región puede ser una barrera importante para que todos usen estas herramientas igual. Reconocen abiertamente que todavía no hay programas de capacitación masiva para docentes sobre IA, confirmando lo que decían los propios profes. ¿Y sobre las políticas institucionales que tanto piden los docentes? Admiten que cuando hicieron el estudio no había políticas específicas ya formales sobre el uso de IA en la enseñanza, pero sí subrayan que saben que urge hacerlas y que estaban trabajando en eso. O sea, reconocen la necesidad, aunque la implementación todavía estaba pendiente. Entiendo. Entonces, la visión desde la institución es como de integrar la IA responsablemente, éticamente, aprovechar lo bueno pero sabiendo los riesgos y las limitaciones de ahora. Reconocen que están adaptándose y que necesitan invertir en infraestructura y sobre todo en formar a la gente para que esto funcione bien y no sea solo de pantalla. Correcto. Hay una voluntad de avanzar, sí, pero también admiten francamente que todavía falta camino para crear las condiciones ideales para esa integración responsable. Se siente esa brecha entre lo que quieren hacer y lo que pueden hacer ahora mismo. Ok, ya vimos que sienten los estudiantes, qué preocupa y necesitan los docentes, la visión y los retos de la dirección. Pero este estudio de la UTN La Rioja hizo algo más que me parece súper revelador. Compararon directamente a estudiantes de programación que usaban ChatGPT con otros que no, en tareas específicas, y que encontraron sobre cómo impacta en habilidades tan clave como el pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad. Este es quizás el corazón del estudio. Si queremos entender el impacto real en la cabeza, ¿no? Los resultados de comparar estos dos grupos, uno con ChatGPT libre y otro sin él haciendo las mismas tareas de programación, mostraron diferencias cualitativas bien notables en cómo enfrentaban los problemas y qué habilidades usaban. Fascinante. Empecemos por el grupo que no usó ChatGPT, el grupo de control. ¿Cómo se vieron esas habilidades clave en ellos? Los estudiantes que trabajaron sin la IA tendían a mostrar un pensamiento crítico más basado en analizar el problema desde la raíz. Usaban la prueba y error, depuraban el código a mano, consultaban la teoría para entender la lógica antes de escribir o corregir. Su autonomía parecía más interna, ¿sabes? Se apoyaban en sus apuntes, libros, foros, compañeros, pero el esfuerzo de resolver y superar los obstáculos era principalmente suyo. ¿Y la creatividad? ¿Pudieron ver algo ahí? Aunque la creatividad es difícil de medir así nomás, la observación sugería que sus soluciones creativas, cuando salían, parecían nacer de entender bien el problema, de conectar personalmente con el material, del esfuerzo por aplicar lo que sabían de formas nuevas después de haber batallado con ello. Era una creatividad que salía de haber dominado el tema a pulso. Ahora, el contraste. ¿Qué pasó con los estudiantes que sí tenían ChatGPT disponible para las mismas tareas de programación? Aquí el panorama cambió bastante. El pensamiento crítico no es que desapareciera, pero se enfocaba diferente. En lugar de centrarse tanto en generar la solución desde cero, entendiendo todo por sí mismos, el esfuerzo crítico principal se iba a validar, depurar y refinar lo que les daba CGPT.
Usaban la IA para cachar errores de sintaxis, explorar otros caminos que chance no se les ocurrían o para dividir un problema grande. Pero lo crítico era juzgar si la respuesta de la IA servía o no. Es un matiz importante. El pensamiento crítico sigue ahí, pero como que lo aplican en otra etapa del proceso. Y la autonomía. Mencionaste antes el riesgo de dependencia que veían los estudiantes. ¿Se vio eso aquí? Clarísimo. El estudio lo describe como una autonomía asistida. Usaban ChatGPT como un compañero constante para corregir código, resolver dudas puntuales, comparar su código con el que generaba la IA. Pero lo interesante es que los mismos estudiantes decían en los grupos focales que sentían una tensión. Reconocían que les ayudaba, pero también el peligro de volverse flojos o de perder la habilidad de resolver por sí mismos. Proponían usarlo con medida, controlado, para checar o aclarar, pero no para que la IA pensara por ellos. Es una autonomía que se apoya en la muleta de la IA, pero sabiendo que si se recarga mucho, el músculo propio se puede atrofiar. Una autonomía asistida consciente de sus propios riesgos. Vaya dinámica compleja. ¿Y la creatividad en este grupo? Se vio diferente. La percepción de la creatividad también cambiaba. La asociaban más a optimizar el código, a encontrar formas más eficientes o elegantes de hacer algo, muchas veces sugeridas por la IA, y a la chance de ahorrar tiempo en lo rutinario para, en teoría, dedicarlo a cosas más conceptuales o nuevas del proyecto. Sugerían usar la IA para que les explicara bien el cómo funcionan ciertos algoritmos, buscando entender, pero con ayuda. ¿Pero detectaron algún riesgo para la creatividad real, la genuina? Sí, el peligro que se vio y que los mismos estudiantes mencionaron era caer en la copia fácil. Usar la eficiencia de la herramienta para tener una solución rápido sin invertir el tiempo para entenderla a fondo. Y eso a la larga podría limitar la capacidad de generar ideas realmente originales o de aplicar ese conocimiento a problemas nuevos, diferentes. La eficiencia podría ganarle a la profundidad y a la innovación de verdad. Entonces, la conclusión de este experimento no es que usar GPT sea bueno o malo para estas habilidades, sino que cambia la forma en que se usan, reenfoca el esfuerzo mental. Exactamente. No se trata de decir que un grupo aprendió mejor que el otro así, en absoluto, sino que los procesos mentales y las habilidades se manifestaron distinto. Usar ChatGPT parece cambiar el foco, quizá menos esfuerzo en generar la idea inicial y batallar con lo básico, y más esfuerzo en validar, integrar y optimizar la información que te da la IA. Y esto tiene implicaciones súper profundas sobre qué significa aprender en esta era de la IA. Bien, pues hemos recorrido un camino largo y detallado, lo que viven los estudiantes, lo que preocupa y necesitan los docentes, la visión y los retos de la dirección, y hasta este experimento tan revelador sobre habilidades clave. Si tuviéramos que sacar las grandes conclusiones de este análisis profundo de la UTN La Rioja, ¿cuáles serían? Creo que salen varias conclusiones clave. Primero, se confirma que usar ChatGPT ya es parte de la vida universitaria. No es una teoría. Es una herramienta que valoran por lo práctica que es, sobre todo para ahorrar tiempo y encontrar información rápido. Pero no sin generar cierta inquietud, ¿no? Correcto. Esa utilidad va de la mano con dudas y miedos muy reales, sobre todo con el plagio, la posible dependencia y si la información es confiable. Hay una ambivalencia ahí, constante. Y una desconexión fundamental que parece cruzar todo el estudio. Totalmente. Quizás lo más importante que se ve es esa desconexión clara entre que la herramienta ya se usa de facto, los estudiantes y menos, los profes la usan por su cuenta y que falta una respuesta institucional organizada. Faltan dos cosas clave: la capacitación docente específica, que es esencial para usarla bien en clase, y las políticas institucionales claras, que urgen para poner reglas éticas y de uso. Podríamos decir que la herramienta se metió por la ventana al salón mientras la institución todavía está buscando las llaves para abrirle la puerta formalmente. Una adopción de hecho que le gana la carrera a la estrategia formal. Y lo interesante es que todos parecen darse cuenta de los riesgos. Así es. Estudiantes, profes y directivos, todos reconocen, con diferentes matices, los peligros de usar mal ChatGPT para habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, la originalidad. No hay una ingenuidad sobre los posibles efectos negativos si no se usa con criterio.
También queda claro que el impacto no es parejo para todos. Para nada. Depende mucho de la carrera, de la materia específica, de las tareas. Y por debajo hay una tensión constante, casi filosófica, entre la eficiencia, la rapidez y la facilidad que promete la IA y la necesidad de profundidad, de esfuerzo, de reflexión, incluso de cierta lucha con el conocimiento que siempre hemos asociado al aprendizaje humano que de verdad deja huella. Al final, este análisis detallado de la UTN en La Rioja nos deja una imagen muy clara. ChatGPT no es un simple botón mágico de «dame la respuesta». Su impacto es complejo, tiene muchas caras y depende muchísimo de cómo se integra en la educación. No es tanto la herramienta solita, sino cómo se usa, con qué intención pedagógica y con la mediación humana. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Precisamente, la lección no parece ser prohibir a ciegas, que es casi imposible y quizás hasta malo, ni tampoco adoptar sin pensar cualquier tecnología nueva. Lo que se necesita es una estrategia institucional clara, invertir en serio, informar a docentes y también a estudiantes sobre cómo usarla crítica y éticamente, y un compromiso real de toda la universidad para asegurar que estas herramientas tan potentes se usen para potenciar y no para sustituir el desarrollo intelectual. Es como un pequeño espejo de un desafío enorme y global para la educación superior. Si las universidades no toman un papel activo, decidido, para guiar cómo se integra la inteligencia artificial generativa, poniendo reglas pedagógicas y éticas claras, corremos el riesgo de que la tecnología, con su lógica de eficiencia y respuesta inmediata, termine dictando, sin que nos demos cuenta, el futuro del aprendizaje, y que potencialmente erosione habilidades como el pensamiento crítico profundo, la autonomía intelectual o la creatividad original. Es una pregunta crucial, la verdad, y nos toca a todos. ¿Qué papel nos toca jugar? Seamos estudiantes, docentes, directivos o simplemente ciudadanos preocupados por la educación, para asegurar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta que amplifique nuestras capacidades mentales y humanas en lugar de adormecerlas o reemplazarlas. Una pregunta que, sin duda, seguiremos explorando. ¡Hasta la próxima!